Ok, muchos. Sí, Karen, Buenas te noches. oímos, Karen. Ajá. Sí, Hoy vamos a iniciar con el cuello. Y bueno, nada. La es la región anatómica en forma de cilindro que une la cabeza con el tronco. Esta posee límites inferiores en un plano superficial. Eh, y otro profundo. Los límites superiores superficiales van a estar a cargo del borde inferior de la mandíbula, rama ascendente de la mandíbula, apófisis matoide y protuberancia occipital externa. Por el núcleo del esternón superior de ambas clavículas, homoclavícula prominente de sí. En el plano profundo superior está la base del cráneo y la apófisis piloide y pterygoide. Líneas inferiores profundos están por la pilla perpendicular entre los discos intervertebrales y T1. China se encuentran estructuras especializadas, vasos sanguíneos muy importantes, músculos y vértebras. El cuerpo posee tres regiones, anterior, lateral y posterior. Con fines descriptivos y quirúrgicos, el cuello es dividido por el músculo esternocleidomastoideo en dos grandes triángulos, que van a ser el triángulo. El grande se caracteriza por ser el más grande de los dos ángulos y se ubica en la región del cuello. El triángulo divide en dos triángulos, el submandibular y el submentoriano. Eh, Muscular carpio. Los músculos que componen estos triángulos son los suprayoideos e infrayoideos. El sistema vasculonervioso del triángulo anterior está a cargo del sistema carotidio, vena, y vena yugulana y plexo cervical. El triángulo posterior se ubica en la región lateral del cuello, dividido por el vientre inferior del homoideo en dos triángulos, los cuales son triángulo homoclavicular y occipito. Eh, Retomando el punto en cuestión, destaco que el cuello funciona como conducto para las estructuras que circulan entre el cráneo y el tronco, además de contener estructuras especializadas tales como la laringe, la tráquea, el esófago y las glándulas tiroides y paratiroides. Entonces, les explicaré sobre la región anterior del cuello. Es conocida como la región hioidea, la cual es la región media, impar y simétrica ubicada en la porción anterior del cuello. El hueso hioides es un hueso impar mediano, el cual es simétrico, ubicado transversalmente en la parte anterior y superior del cuello. Ahí se lo marqué en un círculo. Eh, Arriba de la laringe y debajo de la lengua, y abajo, atrás de la mandíbula. Es muy móvil, no posee articulación con otros huesos, está unido a la laringe por ligamentos y al proceso estiloideo del hueso oral. Tiene una forma semicircular, un cuerpo arciforme, cuernos laterales mayores y menores. Hablaremos del cuerpo. La cara anterior es mediano y transversal. Se forman cuatro depresiones, dos superiores para los músculos geniglosos, geniglosos y dos inferiores para los músculos infrayoideos. En el entrecruzamiento de las dos crestas se encuentra el tubérculo hioideo para la incisión del septo lingual fibroso del centro de la lengua. En su cara posterior es cóncava, tiene conexiones con el cartílago tiroideo por medio de membrana y músculos tiroideos
enfrenta la cara anterior del cartílago de la epiglotis. Los cuernos mayores son dirigidos hacia atrás, afuera y hacia arriba. Tienen el extremo posterior engrosado, presentan inserción a los siguientes músculos: el hipogloso mayor, el constrictor de la faringe, el estiloideo, la espolea para la deflexión del digástrico y membrana tiroideo. Los cuernos menores se encuentran en la unión de los cuernos mayores y el cuerpo. Se sueltan durante el crecimiento y dan inserción al ligamento estiloideo. Bueno, hablaremos con respecto a los músculos que se encuentran en la región del cuello. En el primer plano encontramos el músculo digástrico. La cisma de un vientre superior y se deposita de fuera de sínfisis del ventro. Dado por la arteria mentoriana e inervado por el nervio miloioideo. El vientre de la rama digástrica de mastoides por allí para la arteria octal, perdón, tendrán ambas y atraviesa por al tendón del estiloideo, depresor de la mandíbula y el hioide. En el primer plano, el estiloideo, llamado trasvierte riolano, de tendones que va desde la apófisis hasta la mayoría, donde forma ojal para hioides está irrigado por la articular posterior y lingual, inervado por el nervio facial y cumple la función del hueso hioides en segundo plano. Con la región subhioide se encuentra en el milioide cuadrilátero, forma la cavidad bucal junto con el vientre inferior del digástrico. Se encuentra allí la arteria y nervio miloioideo. Su función es de la mandíbula, eleva y el genoioideo se encuentra en el milioideo, va de la apófisis inferior hasta la cara y hoy su relación está dada por el y igual. Está inervado por el nervio hipogloso mayor y llevar el hioides músculos infrahioides. En el primer plano encontramos el esternocleidoideo. Desde la posterior del manubrio, el esternal y la cara posterior del extremo interno de la clavícula asciende vertical hasta el borde inferior del hioides. Está irrigado por la arteria tiroidea y inervado por el nervio hipogloso mayor. Su acción es tirar hacia abajo el cartílago tiroides o fijar la inserción del músculo tiroides y el depresor de hioides. Por otro lado tenemos el homoioideo, que es digástrico, va desde el borde superior del homóplato hasta el hueso con un tendón intermedio. En su vientre anterior está en la región supraclavicular y su vientre posterior está en la región infrahioidea. Está irrigada por la arteria tiroidea, el nervio hipogloso mayor, y su función es depresor de hueso hioides. En el segundo plano de los músculos infrahioideos tenemos los músculos tiroideos, trabajo en la horquilla
external y cartílago costal, asciende hasta la anterior y external cartílago tiroideo, está irrigado por la tibia, el hipoglossal es depresor faringe, y por último tenemos lo que es el tiroideo, que es corto y aplanado, continúa hacia arriba el esternocleido tiroideo de la cara anterior del cartílago tiroideo, es irrigado por la arteria tiroidea. También es inervado por el nervio hipogloso mayor y cumple la función de la faringe. Ahí nada más se pueden observar los músculos que mencioné, tanto el digástrico, que es un músculo par, como el miloioideo, el estiloioideo, el tiroioideo, esternotiroioideo, homoioideo y esternoioideo. Todos tienen que ver con el hueso dioides porque están en la parte frontal o en la parte anterior del cuello. Eso sería lo que es la parte anterior del cuello. Muchas gracias, mi nombre es Karin Navarro. Bueno, estoy con mi doctor. Ya un momento. ¿Pudieron escuchar toda mi intervención? Ahí se ve, sí se ve la diapositiva. No tengo idea cómo. Sí, Ah, bueno. Bueno, a mí me toca hablar sobre lo que es los triángulos del cuello. La compañera Karen dijo un poco sobre lo que es los triángulos, pero a mí me toca profundizar más lo que es lo que es los triángulos en sí. Este, para facilitar la descripción de la anatomía, lo que es el cuello se divide en dos triángulos, el triángulo cervical anterior y el triángulo cervical posterior. El triángulo cervical anterior está delimitado por el borde inferior de la mandíbula, la línea media y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, así como el piso cervical, que incluye el músculo suprayoideo y el músculo infrayoideo. El triángulo anterior a su vez se divide en triángulo carotideo, triángulo muscular, triángulo de Pigorov, triángulo de Beckler, triángulo de Farabeuf y triángulo de Sedilov. El triángulo carotideo. Los límites son los mismos que el triángulo anterior. Su contenido es la bifurcación carotidea, la vena yugular interna, el nervio neumogástrico y el nervio hipogloso. Es importante, corresponde a una zona vascular limitada por el vientre superior del digástrico o vientre anterior del digástrico y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Es importante ya que obtiene la arteria carótida común. El triángulo muscular. Sus límites son el músculo homoioideo y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la línea media. Su contenido es la glándula tiroides, la glándula paratiroide, el músculo esternoioideo, el tiroioideo y la tráquea. Está formado por el vientre superior del homoioideo, borde anterior del esternocleidomastoideo y plano medio cervical. Contiene los músculos infrayoideo y vísceras del cuello como glándula tiroides y paratiroides. El triángulo de Pirogov. Los límites son el borde posterior del músculo miloideo, el nervio hipogloso, el tendón intermedio del digástrico y contiene la arteria lingual. Triángulo de Beckler. Los límites son el borde posterior del nervio del músculo hipogloso o hioide, vientre posterior del digástrico y contiene el nervio hipogloso y la arteria lingual.
el triángulo de Sedilot, sus límites son el fascículo external del esternocleidomastoideo y fascículo clavicular del esternocleidomastoideo. Y la clavícula contiene el nervio frénico. El triángulo submandibular se encuentra entre el borde inferior de la mandíbula y entre ambos vientres del digástrico. El suelo está constituido por los músculos miloioideo y hipogloso y el constrictor medio de la faringe. Está parte por la glándula submaxilar o submandibular. Triángulo submentoniano. Se encuentra debajo de la barbilla o borde inferior del maxilar inferior. Es suprayoideo, por debajo limita con el ioide y lateralmente por los vientres anteriores del digástrico. El suelo lo forma el músculo miloideo, el cual en el centro se une formando un rafe fibroso correspondiente al triángulo submentoniano. Triángulo cervical posterior. La región cervical lateral o triángulo cervical posterior está situada en las partes laterales del cuello, superiormente a la clavícula, posteriormente a la región del esternocleidomastoideo y anteriormente a la región cervical posterior. Sus límites son los siguientes: anteriormente el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y posteriormente el borde anterior del músculo trapecio y inferiormente la clavícula. Los triángulos posteriores son el triángulo homoclavicular o supraclavicular y el triángulo homotrapezoideo u occipital. De triangular, la base está situada inferiormente en la clavícula. El vértice superior, hallándose en el ángulo la unión de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, está ocupada en toda su extensión por una depresión cuya profundidad es muy variable. Según los individuos, aumenta normalmente superior e inferior. En la parte inferior de la región y profundamente a la lámina superficial de la fascia cervical se encuentra en un plano musculofacial constituido por el vientre inferior del músculo homoioideo y por la lámina pretraqueal de la fascia cervical. Este plano de forma triangular se halla limitado superiormente por el músculo homoioideo, inferiormente por la clavícula y medianamente por el esternocleidomastoideo. Se denomina el triángulo homoclavicular o supraclavicular. El vientre inferior del músculo homoideo, orientado oblicuamente en sentido superior, anterior y medial, aparece posteriormente a la clavícula cerca del ángulo posterior de la región y desaparece posteriormente el músculo esternocleidomastoideo un poco superiormente a la clavícula. La lámina pretraqueal de la fascia cervical envuelve el músculo homoideo y se inserta inferiormente en el borde posterior de la clavícula. Está atravesada por la vena yugular externa y por la vena yugular anterior, cuando esta desemboca directamente en la vena subclavia. Se denomina triángulo homotrapezoideo u occipital. Al espacio triangular superior al músculo homoideo y limitado inferiormente por este músculo, anteriormente por el músculo esternocleidomastoideo y posteriormente por el músculo trapecio. Muchas gracias. Verga, ¿cómo es esta vaina? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, no sé manejar bien esto de las láminas, pero ahí voy poco a poco. Tímaco Moreno. A mí me tocó hablar sobre Dale cómo. clic en el lado derecho, dale clic en el lado derecho donde salen los tres punticos de abajo y ahí busca la diapositiva y la colocas ahí para que se pueda ver. Así fue que lo hice. ¿A dónde le doy? El lado derecho, los tres punticos y le das compartir pantalla. Activar, cambiar. Pantalla completa. No.
Donde dice compartir pantalla, mano. Ajá, pero yo estoy en una lacta, no estoy en teléfono. Pues tiene que decir, mano, pues tiene que decir compartir pantalla. Cambiar fondo, pantalla completa, cambiar diseño. No, algunos proyectos. Sí. Bueno, sí, por favor. Envía el correo para ponerlo aquí en el teléfono. Rapidito. No la abrí por WhatsApp, que la mandé por el grupo. Blanco, yo tengo diapositivas, ya te las coloco. Ah, por favor. Vale. Ajá. A mí me tocó hablar sobre lo que es los músculos de la región lateral del cuello. El plastima. Este se origina en el tejido celular subcutáneo entre la región clavicular deltoide y acromial, insertándose por el borde inferior de lo que es el parte del maxilar. Este se inerva por el nervio facial y lo irrigan las arterias submentionales y supraescapular. Además, este cumple como la acción de atraer hacia abajo lo que es la piel del mentón y el labio, la parte inferior del labio. Pásalo, por favor. El músculo esternocleidomastoideo. Esta es una gruesa banda muscular que se asciende oblicuamente desde el nivel de la articulación esternoclavicular de la apófisis mastoide. Este se origina en dos porciones, una external que es más superficial y va desde la cara anterior del manubrio y la otra clavicular que viene a ser una parte más profunda. Este viene insertándose en la apófisis mastoide, lo que es la cara externa de la línea media superior del occipital. Este músculo da referencia a lo que es la parte anterior y la parte posterior del cuello, en la parte de los triángulos. Este punto, y ahí delimita lo que es un punto medio del borde, que se encuentra en la parte posterior del músculo, donde emergen ramas cutáneas del plexo cervical y reciben el nombre del punto nervioso. Este lo inervan lo que es el plexo cervical y el nervio accesorio, además de ser irrigados por la rama esternocleidomastoidea de la arteria tiroides y superior del occipital. Pásalo, por favor. El músculo escaleno vienen siendo tres, uno anterior, medio y posterior, que estos se extienden en los lados del cuello entre la apófisis transversa de las vértebras de las primeras vértebras cervicales, y las primeras costillas, las primeras dos. El escaleno anterior, este se origina en la apófisis transversa de las vértebras de la C3 a la C6 y se inserta en el tubérculo del escaleno anterior de las primeras dos costillas. A nivel de esta inserción costal en el músculo cruzado, pasa lo que viene a ser la vena subclavia y por detrás la arteria subclavia y lo que es el plexo braquial. Este se encuentra inervado por lo que son los ramos anteriores de los nervios cervicales C5 y C8 y irrigados por lo que es la rama cervical ascendente de la arteria tiroides inferiores. Pásalo, por favor. El músculo del escaleno medio se origina en la apófisis transversa desde la C1 a la C7 y se inserta en la primera costilla, por detrás del surco de la arteria subclavia, que lo separa de la inserción de lo que es el escaleno anterior.
Este además se inerva por los ramos anteriores de los nervios cervicales de la C3 a la C7, irrigados por las ramas musculares de la arteria cervical ascendente. Pásalo, por favor. El escaleno posterior se origina en el tubérculo de la apófisis transversa de las vértebras de la C5 a la C7 y insertándose en la cara externa de la segunda costilla. Este se delimita un poco una hendidura cuyo límite inferior es la primera costilla que se dispone en la arteria subclavia y las raíces del plexo braquial. La función en sí que tienen los escalenos es intervenir en el proceso de la respiración, sosteniendo la primera costilla en lo que es la expiración. Pásala, por favor. Ya para terminar, un punto importante en lo que viene a ser el triángulo posterior, en esta parte lateral viene a ser donde está más o menos marcado si ven más o menos la flechita marcando, viene a ser lo que es el triángulo intercalénico, que es por donde pasa el plexo braquial y la arteria subclavia y está delimitada por lo que es el escaleno anterior y el escaleno medio. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Daniela Flores. Ya va. La región posterior de la cabeza. Esta se divide en planos, ¿verdad? Tenemos el primer plano, como los músculos, el plano de los músculos profundos, tenemos el recto posterior de la cabeza, que es un músculo aplanado y triangular. Este es un músculo extensor. Este va desde el tubérculo posterior del atlas y termina en el tercio medial de la línea nucal inferior. Este se encuentra inervado por la primera rama de la primera división del nervio occipital. Bien, tenemos el recto posterior mayor. Es un músculo corto, triangular, de base superior. Este se implanta en la apófisis espinosa del axis y se inserta en el tercio medio de la línea nucal superior. Este se encuentra lateralmente al recto menor. Este está inervado por la rama dorsal del suboccipital. Este es un músculo extensor, rotador de la cabeza y gira la cara hacia el lado contraído. Bien, tenemos el oblicuo menor de la cabeza. Este es un músculo corto, aplanado y triangular. Este se sitúa posteriormente y occipital a la articulación atlanto-occipital. Se origina en la apófisis transversa del atlas. Se inserta en el tercio lateral de la línea inferior. Este músculo se extiende, se extienda, le inclina hacia un lado y le permite los movimientos de rotación. Gira la cara hacia un lado y hacia un lado opuesto. Bien, el oblicuo mayor es un músculo alargado y grueso. Él nace inferior y lateralmente al recto mayor. Este va desde la apófisis espinosa del axis, se inserta en la apófisis transversa del atlas. Su función es la rotación de la cabeza y gira la cara hacia el lado contrario. Este viene siendo el segundo plano, que es el plano de los músculos interespinosos del cuello, que son músculos cuadros muy pequeños que se ven hacia cada lado de la línea media de las apófisis espinosas de las dos líneas vecinas. Como pueden observar en el cuello, van a ser 6 pares situados desde el axis hasta la primera vértebra torácica. Estos están en contacto lateralmente con el músculo semiespinoso. Estos se van a insertar superiormente con los bordes de las apófisis espinosas de las vértebras, que está por encima e inferiormente las apófisis espinosas de las vértebras, que está por debajo. Se va a encontrar separado por los músculos espinosos del lado opuesto por el ligamento interespinoso. Estos músculos
la función de ellos va a ser que son extensores de la columna vertebral y están irrigados por las ramas posteriores de los nervios raquídeos vecinos. Este viene el tercer plano, que es el plano de los músculos semiespinosos y longísimos de la cabeza. Tenemos el primer. Estos van a ser los músculos que cabe resaltar que van a recubrir los músculos del plano profundo. Bien, tenemos el primero, que es el semiespinoso de la cabeza. Este es un músculo ancho y grueso que va a recubrir los músculos del recto posterior y los oblicuos de la cabeza. Entonces, este se va a insertar inferiormente en las apófisis transversas de las 4 vértebras cervicales y de las 5 o 6 vértebras torácicas. Este músculo va a ascender hacia el hueso occipital y va a terminar en el espacio situado entre la nucal superior e inferior. La función de este músculo es extender la cabeza y la inclinación a un lado del músculo contraído. Este está inervado por la rama posterior de los nervios aquí. Bien. Está el longísimo de la cabeza, que es un músculo largo y delgado que está situado lateralmente al músculo semiespinoso de la cabeza. Este se va a insertar inferiormente en las apófisis transversas del cuarto y quinta últimas vértebras cervicales de la primera vértebra torácica, haciendo lateralmente al músculo semiespinoso de la cabeza y se fijan en el vértice y el borde posterior de las apófisis mastoides. La función de este músculo es extender la cabeza y la inclina hacia un lado de los músculos contraídos. Bien, tenemos el longísimo del cuello, que es un alargado, delgado, que se encuentra situado lateralmente al longísimo de la cabeza. Se inserta inferiormente en lo que son las apófisis transversas de la quinta última, de las 5 últimas vértebras cervicales. Su función es extender la columna cervical y hacia un lado del músculo contraído. Este se encuentra inervado por las ramas posteriores de los nervios raquídeos adyacentes. Bien, pasamos al otro plano, que es el músculo esplenio y elevador de la escápula. Esto forma una capa muscular que va a recubrir por completo el plano de los músculos semiespinosos y lisísimos de la cabeza. Tenemos el esplenio, que es un músculo alargado, aplanado y bastante grueso. Pero como pueden observar allí, es un músculo que se va a dividir se divide en partes. Van a ser las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical de la cuarta o quinta vértebra torácica. Se les mencioné ahorita que se va a dividir, se divide en el esplenio de la cabeza, o también llamado esplenio capitis, que se va a dirigir hacia la cabeza y se va a insertar en la mitad de 2/3 laterales de la línea nucal. Y en el borde posterior de la cara lateral de la apófisis mastoide. Se encuentra inferior lateralmente del músculo esternocleidomastoideo. Y también en la otra parte el esplenio del cuello, que se va a insertar en las apófisis transversas de las 3 primeras vértebras cervicales. Se extiende, su función es extender la cabeza, la inclina hacia el lado contraído y le da unos movimientos de rotación. Bien, el otro músculo es el músculo elevador de la escápula, o también lo podemos encontrar como el músculo angular. Este músculo alargado y aplanado se extiende lateralmente al músculo esplenio y posteriormente a los músculos escalenos. Esto se va a insertar inferiormente al ángulo superomedial de la escápula. Superiormente, se fija en las apófisis transversas de las 4 o 5 primeras vértebras cervicales. Este músculo tracciona del ángulo superior de la escápula en sentido superior
y medial, y hace descender al hombro. La función es inclinar la columna cervical hacia su mismo lado. Este se encuentra inervado por las ramas anteriores de los nervios cervicales y el nervio dorsal de la escápula. Ahora llegamos al último plano, que es el plano de los músculos superficiales. Tenemos el músculo trapecio, que es un músculo ancho, aplanado y triangular y delgado. Este es más superficial del cuello y del tronco. Este se va a extender de la columna cervicotorácica hasta el hombro, que va recubriendo superiormente los músculos de la nuca e inferiormente el músculo romboides y la porción superior del músculo dorsal ancho. Este se va a originar en el labio superior de la en el tercio superior de la línea nucal y de la protuberancia occipital externa. El apófisis espinoso de la séptima vértebra cervical y en las 10 primeras vértebras torácicas. Este músculo se van a terminar en la clavícula de la acromion y en lo que es la espina del escápula. Estas fibras, que ahí como lo pueden observar, que es lo que se ve en blanco allí en el músculo, en las fibras inferiores, estas se insertan en la parte medial del borde posterior de la espina hasta el tubérculo del músculo deltoides. Las fibras superiores mueven el hombro en sentido superior o medial. También inclinan la cabeza hacia el lado contraído y le dan un movimiento de rotación que hace también girar la cara hacia el lado opuesto. Las fibras mediales, su función van a ser tirar de la escápula mediante esto mismo, al mismo tiempo que le van a dar a la escápula el movimiento de rotación y elevar el hombro. Las fibras inferiores, son las que se encuentran abajo, traccionan en sentido medial, pero al mismo tiempo van a hacer descender el borde medial y van a elevar el hombro, como también van a contribuir a elevar el tronco. Este se encuentra inervado por el ramo lateral del nervio accesorio. Muchas gracias.